Esta asignatura es de carácter teórico y práctico y tiene como finalidad promover que el estudiante logre la investigación en virtud de las bases y los fundamentos teóricos y doctrinarios de la profesión contable, así como darle relevancia e importancia a los principios y a las normas internacionales de contabilidad para el ejercicio de la profesión. La estructura de este curso se comprende de 4 unidades de aprendizaje. En la primera se encuentra la empresa como base fundamental, en la segunda la filosofía de la contabilidad, en la tercera están los hechos económicos y también aquellos relacionados con el reglamento de los comprobantes de pago en función a la SUNAT. Por último, en el cuarto unidad de aprendizaje se encuentran los documentos de trabajo, aquellos bancarios y sobre todo los más resaltantes que se encuentran en base a la ley de títulos valores, la 27287. Este curso pretende desarrollarse de forma simple, tranquila y adecuada, lo más pragmático y dinámico posible, de forma actual de que la información que se manejan tanto los usuarios internos y externos sea la más adecuada y se pueda satisfacer las necesidades de aquellos, en virtud al avance tecnológico y sobre todo también a la globalización. Es por ello que nosotros utilizamos este medio, el medio de la tecnología de la televisión, para poder llegar a ustedes y ustedes puedan contar con la disposición de los conocimientos vigentes relacionados a los mercados y a los productos financieros. La primera unidad de aprendizaje está considerada en la empresa, en donde se ubican los antecedentes y las perspectivas y los hechos relacionados a este. La presentación y conceptualización, la competencia, las capacidades, las actitudes, las ideas básicas y el contenido esencial. Comprende en la empresa los orígenes, los objetivos, las características, la revolución industrial, los elementos, los factores de clasificación y constitución, los hechos económicos, documentos y reglamentos de comprobantes de pago, así como también los documentos de trabajo, documentos bancarios y títulos valores, que son las 4 unidades que se presentan. En función a la primera unidad, como tema número 1, vamos a tratar la empresa en lo que relaciona con el desarrollo y sus orígenes. En la primera parte de conceptualización está indicado la noción de empresa, que viene a ser toda aquella organización o todo aquello ente económico, autónomo, independiente, en donde existe un flujo y un reflujo, se confluyen los factores productivos. También está el capital y el trabajo, con el objeto de producir bienes o prestar servicios, establecido obviamente en base a hechos y a normas vigentes en el país y al amparo de cualquier modalidad que se encuentra contemplada en la legislación. Como segundo aspecto, nuestra Constitución política lo define muy claramente, que es la unidad productiva cuya eficiencia y bien común son exigidos por el gobierno central, de acuerdo a la normativa vigente. Como tercer aspecto, la base de esta noción, una de ellas está también el concepto del profesor Ulises Montoya Manfredi, quien indicó que es una organización en donde se confluyen también los factores de la producción, el capital y el trabajo, con el fin de obtener un rendimiento, una utilidad, un valor agregado. Ello también indica de que no es fácil, de otro lado, establecer la distinción entre comerciante y empresario, por cuanto se confluyen las necesidades y en virtud de esas etapas se puede cambiar el título o el adjetivo o el subjetivo.
En relación al punto 4, toda empresa requiere de una organización, ¿no? Y que esta organización sobre todo integre y combine los factores esenciales de la producción, según obviamente el plan que se encuentra establecido, y eso está en función a la visión y a la misión de la institución. El fin, como ya comentamos a priori, es obtener el lucro, obtener la ganancia, ¿no? Que en principio no tenía límite, ¿no? Pero en la actualidad hace de que por el paso del tiempo se haga mucho más reiterado esta situación. Sin embargo, en contrapartida, también se presenta el riesgo, y el riesgo lo podemos observar inclusive en las situaciones cotidianas de la vida. Eso está obviamente relacionado al azar, y puede hacer de que el empresario pierda sus capitales o sus beneficios personales, ¿no? Y con respecto a los orígenes y desarrollo de la empresa, a través de la historia de la humanidad, el pensamiento, sobre todo las nociones empresariales, han ido evolucionando. Hay 3 edades. Y respecto de la edad antigua, en los tiempos remotos, el hombre tuvo nociones pero muy dispersas, muy efímeras. Eso hizo de que sobresalieran personas eminentes y ellos plasmen el concepto y las nociones que tenían respecto de lo que es la empresa. En el caso de Jenofonte, que es uno de los célebres de la obra Ciropedia y Economía, ¿no? Él escribió interesantes nociones y juicios sobre los asuntos económicos. Recomendó el trato adecuado a las personas y sostenía que la base de la fuente y del desarrollo se encontraba en la agricultura, obviamente como un pilar fundamental de la alimentación, y esto haría darle una calidad de vida a la población y en virtud de ello dar como consecuencia un factor productivo mucho más fuerte, mucho más dinámico, mucho más competitivo, que a su vez redunde en los factores de producción al producto y a la economía del país. En el caso de el muy célebre conocido Platón, en sus obras La República y las Leyes, define el comunismo de bienes como base de organización del Estado. De ese modo es que lo conceptualiza a la empresa. Además también sostiene que es la actividad comercial y que ésta debe ser totalmente libre. En relación a Aristóteles, que es otro pensador muy conocido, en su obra La Ética habla acerca del dinero, que éste se introduce en el mercado y pueda favorecer al intercambio de las mercancías y de las mercaderías, ¿no? La censura del interés usurero indefinido de aquellos tiempos, y define también a la riqueza como la cosa trabajada. En relación al segundo bloque, en la Edad Media, en esta época se distinguieron los padres de la Iglesia, en quienes ellos investigaron profundamente acerca del problema del interés y de la usura. El justo precio, lo que en la actualidad le llamamos el justiprecio, y la acuñación de la moneda, ¿no? En ese entonces sobresale el Santo Tomás de Aquino. En el tercer bloque, que viene a ser la Edad Moderna, en este se desarrollan las ideas económicas hasta entonces, ¿no? Habían sido simplemente estudiantes en forma fragmentada, en forma dispersa, que adquieren un progreso porque aparecen las primeras escuelas económicas, tales como el caso de la escuela mercantilista. La escuela mercantilista se basaba fundamentalmente al comercio de las mercancías, pero relacionadas a los metales preciosos, llámese el oro y llámese la plata, ¿no? Esta doctrina sostiene que es la base de la riqueza de las naciones y sobre todo
aprovecharon la abundancia de ese entonces para el desarrollo del comercio exterior, la industria manufacturera y obviamente acompañada de una reglamentación adecuada. La escuela fisiocrática surge como una reacción del mercantilismo, ¿no?, de la anterior escuela, pero bajo la influencia ideológica de su fundador, que es Knight, que es muy bien conocido, y aquel sostiene de que la riqueza proviene de los recursos naturales de cada país. Ello significa que están relacionados en virtud a la nueva segmentación de los términos, se encuentra relacionado a las ventajas competitivas de los países. En ese entonces, la escuela fisiocrática se refería a los recursos naturales, ¿no?, y sobre todo también al libre intercambio de los productos entre los países, lo que actualmente le llamamos el libre comercio, ¿no? Además, también sostiene de que existía un orden natural en las transacciones humanas, ¿no? Por lo tanto, la principal fuente de riqueza estaba también en la agricultura, es decir, en los recursos naturales, ¿no? En la escuela clásica, cuyo propulsor es el muy conocido Adam Smith, quien en el libro Las riquezas de las naciones sostiene que la verdadera razón de la riqueza de las naciones, valga la sinonimia, está en el trabajo del hombre y de las actividades diversas que éste realiza, y no en los metales preciosos, tampoco en los recursos naturales, que sostienen las otras escuelas, ¿no? Ello que estaba considerado al esfuerzo físico como una valía importante, en función a que se coadyuvan con los demás elementos de la producción, y la empresa tiene su desarrollo y sobre todo tiene su utilidad, que es la que persigue. Como otro punto, cuarto punto, de la edad contemporánea, aparece la economía política, definitivamente constituida como ciencia aún en su forma clásica, ¿no?, y está considerada como una época de escuelas económicas. En el caso, por ejemplo, de la escuela socialista, ¿no?, sus principales conceptos o postulados son la lucha de clases, ese diferendo entre las clases sociales de ese entonces. También se encuentra ubicado en la revolución del trabajador proletaria, ¿no?, la supresión de la propiedad privada y sobre todo la abolición de las diferentes clases sociales, porque en esos entonces habían ciertas deficiencias y ciertas diferencias. En relación a la escuela histórica, considera que la economía política fracasaría inevitablemente, ¿no?, si su aplicación práctica, es decir, toda su práctica en general, no estaba basada en el carácter de la población, sobre todo el carácter que estaba llevado y orientado a la integridad de la persona humana, que colectivamente daba como cierto sustento para que la economía pueda surgir mucho mejor. Inclusive también estaban considerados sus costumbres y los ideales de ese entonces, de las clases sociales, obviamente. La escuela psicológica toma como punto de partida la teoría del valor, a la que convierte en centro de toda la ciencia económica, y afirma que el valor no es más que la expresión de los deseos del hombre, reduciendo la economía a un simple estudio de deseos y las causas que la aumentan o disminuyen. Esto se refiere a que la verdadera valía, el verdadero incremento y propulsión que debería darse en respecto o en relación a la empresa, es el intangible, ese intangible que tiene el ser humano en su interior, que hace motivar al exterior. La escuela matemática, la economía política, la denomina econometría, cuya máxima aspiración es expresar las leyes y principios económicos en fórmulas matemáticas, obviamente con el propósito de poder estar a la vanguardia y de sobre todo predecir ciertos acontecimientos fortuitos.
en relación a todos estos temas, todas las épocas de que en tiempos primitivos comenzó la diferenciación, ¿no? Han existido organizaciones que se han caracterizado porque la producción sea llevada a cabo netamente a los bienes y a los servicios, y que sobre todo sean beneficiosos para el ser humano. Estas organizaciones, en un sentido muy completo, ¿no? Y sobre todo que son creadas por el hombre, ¿no? Para el desarrollo eficiente y eficaz de las actividades económicas, ¿no? Son lo que se ha venido a llamar como empresa. La expresión empresa tiene lejanos antecedentes, ¿no? Y se remontan a los estatutos, ¿no? De las ciudades italianas y el lenguaje de los glosarios. Sin embargo, su aplicación actual se produce en el Código de Comercio francés como base fundamental, ¿no? Y cuya redacción provocó ciertas dificultades en forma inicial porque al parecer se pensaban que había un carácter imperativo. Lo cierto es que la empresa surge como una institución básica del derecho comercial. La realidad era destinada a regular todo acto masivo que realizaban las instituciones, y se ha generalizado a todos los campos sociales, ¿no? Por todos sin excepción. Contratamos a diario con alguna entidad acorralando el sentido del recto al derecho civil. Es así que en el moderno soporte de derecho mercantil se encuentran diversas formas empresariales, ¿no? En base a las estructuras legales y sobre todo a los soportes de nuestra Constitución, la del año 93, en sus artículos 59 y 60, ¿no? Que determinan la libertad del trabajo y de empresa, del comercio, de industria, y que también se encuentra reforzado con el Estado, ¿no? Reconoce obviamente el pluralismo económico y que la economía nacional se sustenta en base a la coexistencia de diversas formas de empresa. Objetivos de la empresa. El objetivo fundamental de la empresa es la independencia de su naturaleza y consiste en la elaboración de bienes y servicios útiles para la satisfacción de las necesidades humanas. Estos sistemas capitales o de economía, ¿no?, de mercado es objetivo y se complementa con la venta en el mercado de los bienes y servicios obtenidos. Y sobre todo lo más interesante es que la venta se realiza de tal forma que se procure el mayor beneficio, tanto en el caso de los productos como los servicios, y el valor agregado que se le pueda dar al cliente o al beneficiario, ¿no? Considerando también el costo incurrido que sea en su máxima observación. Ahora, existen dos objetivos primordiales, ¿no? Se encuentra el interno y el externo. El interno, que se encuentra consistente, que está basado y es consistente en virtud de los procesos productivos internos, de los bienes y de los servicios, ¿no? Y que estos ambos sean destinados al mercado de consumidores o de los usuarios. Y el interno tendiente a la obtención del máximo beneficio, del máximo lucro. Ahora, existe una gran variedad de alternativas financieras, personales, productivas, ¿no? Eso hace de que la dirección de la institución pueda elegir, ¿no? Ya que a veces es imposible que se evalúe cada una de ellas de forma separada. Por eso es importante hacerlo de forma relacionada, para que la alta dirección pueda desarrollar un plan de objetivos básicos y fundamentales, ¿no?, en la que el gerente debe tener en cuenta todos los beneficios, la relación que existe de los objetivos básicos y que se delimitan con las alternativas entre las que se puede mover también el directorio, ¿no? Y generalmente a eso se le denomina el carácter de la empresa. Hay aquí algunos objetivos, por ejemplo, ser líderes en los productos o servicios que ellos brindan, ¿no?, con calidad, con innovación, ¿no?, crecer al ritmo de la industria y sobre todo en la actualidad, ¿no?, ahora que está muy en boga el Tratado de Libre Comercio y la comercialización rápida de los productos, ser más eficientes en todo lo que se realiza, ¿no?, destacarse, sinceramente sobresalir y entregar propuestas de valor,
¿no? Sostener que también las utilidades son fundamento del crecimiento, ¿no? Garantizar un crecimiento a largo plazo, ¿no? Que es importante, y sobre todo dar una cuota de aumento al mercado. Garantizar esa satisfacción que se estaba comentando del consumidor final, ¿no? Mediante su aceptación y también que nosotros consideremos el mejoramiento continuo de la calidad. Incrementar la productividad y la oportunidad, y también lograr un total retorno de la inversión, ¿no? Que hace de que a la empresa lo sitúe entre los mejores. Por una, la industria se entiende en función que la empresa lleva a cabo también. Es detallista, minorista, fabricante, ¿no? Servicio. El grado de diversificación también que pueda realizar, es decir, que pueda producir uno o varios productos, ¿no? El nivel de esa calidad de los productos también. El volumen de sus operaciones, ¿no? La estabilidad se refiere al espíritu progresivo, la acción de fuerza y de energética, ¿no? Y el volumen de dominar el control de los riesgos, en función también a una responsabilidad social, reflejada en las relaciones de la empresa, ¿no? Y la aceptación de responsabilidades económicas y jurídicas, el servicio también a los clientes, el contacto con los demás empresarios, ¿no? Ahora también se está considerando la protección del clima y del desarrollo, ¿no? De la parte de lo que es el ambiente también, que es un tema muy importante, muy realizado en boga. Además hay objetivos, de los objetivos de la empresa tiene que incluirse el concepto de valores, ¿no? Con el propósito de competir en el mercado actual. Es decir, no solamente aquellos objetivos propuestos, sino también el valor fundamental que lo brinda el ente intangible, ¿no? Ese intangible que viene a ser también el recurso humano, ¿no? Creencia en ser siempre una persona superada, mejor, ¿no? Creencia en la importancia de ciertos detalles en toda la ejecución, que sean minuciosos en el trabajo, prolijos en aquel trabajo, detallistas, darle la importancia de vida a las personas, no como cualquier número, sino como entes de valor, entregar una calidad de servicio superior, una calidad y un servicio acorde también con las necesidades de nuestro cliente, ¿no? Creencia también que la mayoría de los miembros de la organización deberían innovarse, es decir, deberían aumentar, y su creencia que debe ser clara, debe ser también inmediata, y una disposición a repeler todo tipo de fracaso. Una creencia en la importancia también de la informalidad para realizar la comunicación, ¿no? Una creencia explícita en la aceptación e importancia del crecimiento, tanto en la parte económica como en las utilidades, ¿no? Los valores y creencias de algunas empresas exitosas incluyen en lo siguiente, ¿no? Dar a los demás un trato respetuoso, cortés, sencillo, ¿no? Afable, ¿no? Brindar a cada empleado oportunidades, darle su valor, su relevancia, su rescate, mantener un ambiente seguro de trabajo, tranquilidad, comodidad, comportamientos, ¿no? Con mucha ética y mucha responsabilidad, en función a la integridad del ser humano. Comunicarse con los demás de manera sincera y honesta, libre, directa, apoyar la creatividad e innovación individual. Cada uno de ellos tiene un pensamiento importante y un valor agregado que entregar. Darle la relevancia, brindarle a los consumidores calidad y servicios óptimos, ¿no? Vigentes, actuales, oportunos, proteger al medio ambiente, que es lo que comentábamos hace un poco, ¿no? Y contribuir a la calidad de vida de cada uno de los trabajadores donde se realiza este tipo de empresa, ¿no? Darle el valor, darle calidad de vida, una calidad de vida superior. La empresa debe guiarse por un conjunto de valores: innovación, excelencia, participación. La innovación que está relacionado a superar todo tipo de dificultades, llámese tecnológicos, comunicativos, ¿no? Y esto para que satisfaga los desafíos que enfrenta la empresa en la actualidad. La excelencia, crear valores para los consumidores, brindando siempre una calidad superior en todo lo que se realiza. La participación, que exista el trabajo en equipo, que exista bastante empowerment, ¿no? Y que los miembros contribuyan también con sus capacidades y sus talentos. Pertenencia, de que cada uno de los trabajadores tiene un interés en la organización, que haya mística, que siempre haya compromiso, un riesgo y una recompensa, que se puede existir en ese sentido de pertinencia, ¿no? Sus vidas también se comparten, ¿no? El liderazgo, poder liderar capacitando mejor a los demás, ¿no? Dedicándose a lograr
su misión corporativa, que también está ligada con la misión personal de las empresas. Los fines de la empresa son inmediato, inmediato, que es la producción, como comentamos, de bienes y servicios, y el inmediato, que viene a ser en busca de que con esa producción de bienes y servicios, ¿no?, se haga una división mediante la satisfacción de algunas necesidades, ¿no? Características de la empresa. Siendo la empresa una organización independiente, ¿no?, que distribuye bienes y servicios, debe reunir lo siguiente. Debe ser que confluyan o que se conjuguen los factores productivos y el capital de trabajo también con la tecnología, ¿no? No sobreponerse unos sobre otros, no superponerse, sino que se vinculen de manera racional, ¿no? Y que los medios de producción deben coordinarse de manera duradera. Ahora, la satisfacción también, y sobre todo una característica fundamental, es que la institución pueda dar un trato sucesivo y que realiza en el tiempo, ¿no?, cuya finalidad es atender las necesidades económicas de las personas, del ser humano, de su cliente, en el caso de los bienes y servicios, ¿no?, que se ejecutan y que se entregan en el mercado, ¿no? También debería considerarse que es una obra de intelecto humano, ¿no? No surgió de la casualidad, no surgió de manera sencilla, fue todo un proceso. En virtud y en el ámbito de la ciencia económica, el hombre creó la empresa, ¿no?, basado también y fundamentado en los principios de la visión del trabajo, ¿no?, inclusive considerando a la economía liberal, al fundamento del capitalismo, la economía planificada y también a la economía social con diferentes alcances. La empresa también concebida como en los términos expuestos anteriores, ¿no?, solo se puede desarrollar con el libre competencia, el libre mercado, es decir, un sistema económico en el que señala nuestra constitución actual, ¿no?, que significa darle oportunidades a todas las instituciones, a todas las empresas, ¿no?, y en el cual el Estado facilita y vigila también esa libre competencia, mediante, sobre todo, que se encuentre también relacionado a los planes económicos coordinados con la ley de oferta y la demanda, ¿no? La revolución industrial está determinada en la época de la historia de la humanidad, ¿no?, en la que se producen cambios en la actividad productiva, ¿no?, de los sistemas, del trabajo, de la producción existentes, ¿no?, en donde ahí aparecieron los avances tecnológicos que incrementan la capacidad de producción y modifican los sistemas existentes en esas épocas, ¿no? La acumulación de capitales que son reinvertidos en mayor producción, es decir, capitalizables, y la posición ventajosa que viene a ser las ventajas competitivas en la actualidad, países promotores de avances, sobre todo en base a sus recursos naturales y tecnológicos. El capitalismo mercantil y financiero, que convivieron hasta el siglo XVIII, contribuyó a la aparición del capitalismo industrial, ¿no? Pero eso ocurrió en la segunda mitad y la segunda mitad de dicho siglo, conocida como Revolución Industrial. Este aspecto es el papel de la técnica en el desarrollo del capitalismo, ¿no? Es decisivo y es fundamental. Liberó producción, también las trabas en el trabajo, ¿no?, el puesto de grandes concentraciones de obreros, ¿no?, sustituidos por pequeños grupos de hombres servidores de las máquinas, ¿no? La primera revolución industrial se desarrolló en Europa, ¿no?, y sobre todo lo más interesante, que hubo descubrimientos, y en función a los viajes de las nuevas tierras le dio a los países la posibilidad de explorar más recursos, de incorporar nuevos mercados, e inclusive por esos viajes descubrieron colonizaciones, ¿no? Se superó grandemente en ciertas dificultades, ¿no? Pero el hombre se percata que el dinero era un factor esencial y fundamental en la vida, ¿no? Por eso lo consideró más importante poseer dicho elemento. Además, la inversión en metales preciosos, ¿no?, como el oro, como la plata, ¿no? Y adicionalmente, la revolución industrial se presenta la revolución comercial, que es el eje fundamental, ¿no? Y se encontraba en el Mediterráneo, es el este de Europa, logrando, pues, llegó a ser importante y empieza a dar una masa de inmigrantes, de personas que van hacia un nuevo mundo, ¿no? Principales características de la primera revolución: elaboración de productos manufacturados, calidad, en cantidades masivas, lo que le llamamos producción en masa, ¿no? La mayor capitalización de los recursos que son reinvertidos en nuevas producciones, ¿no? Nuevos inventos tecnológicos que mejoran todo tipo de sistemas. El dinero como factor importante, ¿no?, y protagónico. Los contratos de trabajo, que se ven como una relación netamente económica,
no se ve ni social ni paternalista. El capitalismo que busca pues las utilidades, ¿no? El rendimiento, la aparición de la banca y finanzas como base fundamental del sistema capitalista y la aparición de grandes mercados, obviamente el abandono del campo, ¿no? Según Revolución Industrial, el hombre mantiene la misma mentalidad que la primera, pero se enfoca mucho más en las apetencias, ¿no? El anhelo de poder, de la supremacía, tener mayores cosas materiales, con el propósito de ascender en la sociedad. Las características son la mayor capacidad de productividad, basada en los avances tecnológicos y científicos, ¿no? Coordinación muy estrecha de los estamentos sociales y los factores productivos. La mejora en el nivel de vida de los trabajadores, la calidad de vida, dejando de lado pues, el concepto del salvajismo, ¿no? Y las naciones industrializadas desempeñan un papel importante en los asuntos del mundo actualmente. Bien, a continuación seguiremos con el tema que nos toca posteriormente y en este punto nos ubicamos relacionado a lo que es la empresa. Muchas gracias.